Quiero hablar mientras me peino de la importancia de que la espiritualidad tome su papel en el pueblo y a nivel institucional. ¿Por qué? Fijaros, yo durante toda mi vida he sentido que no me podía expresar, que tenía mucho miedo. Hacía lo que se supone que tenía que hacer, sin embargo, me sentía paralizado, inmovilizado, que no podía hacer nada. Ha sido gracias a que me he dado 2 años de espacio para dedicarme a mí mismo, a cuidarme, a amarme, a todo eso que me estaba pasando por dentro, tanta contradicción, que no tenía sentido, que me llegó a enfermar, por eso me paré. Que ves cómo la espiritualidad, a mí en mi caso, me ha llevado a dedicarme a mí mismo a la política, a reflexiones políticas. ¿Y por qué os digo esto, la importancia? Porque hay dos cosas que no han arrebatado el poder económico. Uno es la fe, el espacio de la fe, y otro es... Ay, el espacio de la fe, y el otro se me olvida. Ahora mismo, ahora me vendrá. El caso. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué digo que no han arrebatado la fe? Porque en la... Bueno, sí, no han arrebatado la fe y nuestro tiempo, que son las dos cosas que necesitamos para recordar quiénes somos y ser libres de elegir, independientemente de que elija una opción o otra, pero que simplemente que seas libre de elegir. Lo que pasa que cuando eres libre de elegir, pues eliges lo que es coherente contigo y no puedes elegir otra cosa. No puedes elegir lo que mueve el interés personal de una minoría, sino que lo que somos nos mueve como pueblo un interés universal. Y eso es inherente al pueblo. Por eso, de hecho, toda la vida se ha necesitado la esclavitud. Y cuando se rebeló el pueblo se han necesitado guerras mundiales, después se han necesitado dictaduras y ahora incluso, pues como ya vemos, que sigue, que yo cuando era más pequeño decía, oye, ¿cómo se podía hacer eso de los colonialismos con otros sitios? Ya hemos mejorado, no, se sigue haciendo los colonialismos iguales, solamente que nosotros ahora somos privilegiados porque estamos en el norte del mundo, por así decir, de la mitad para arriba. Pero se sigue haciendo lo mismo y se sigue utilizando el miedo y la guerra como excusa y encima como defensa, que es algo que le pertenece al pueblo, es algo natural del pueblo, que es la resistencia a lo que no es verdad y a lo que oprime para conseguir los intereses de unos pocos y que todos nos pongamos al servicio. Porque el poder económico nos necesita a nosotros, pero nosotros el poder económico podemos necesitarlo o no, a nosotros nos da igual, si nosotros lo único que queremos es vivir en paz. Pero para ello tenemos que hacer nuestra función, no vivir en paz a cualquier precio. De no saber ni quiénes somos. Total. Que si el pueblo... o sea, que a nivel institucional debemos recuperar tanto la espiritualidad, que es la fe, y que es lo que se basa la irracionalidad de nuestras emociones. Si ese espacio se lo cedemos a no poder hablar de la fe, de las emociones, que nos llevan justo a la reflexión de quiénes somos y a cuestionarnos a nosotros mismos, si cedemos ese espacio o simplemente los declaramos directamente como ateos sin más, estamos creando un espacio de vacío energético donde pueden entrar, pues, parásitos energéticos, parásitos de la oscuridad, que ante el caos y la confusión, como no tenemos a dónde agarrarnos, pues nos vamos a la confusión. Y eso es lo que hace que cada vez nos separemos más y más. Por eso es importante que mantengamos, que le demos a la espiritualidad el lugar que le corresponde, porque fijaros, la espiritualidad puede hablar. La espiritualidad es física cuántica, la espiritualidad es ciencia, hacia lo que vamos es la fusión, hacia un nuevo paradigma, que es la fusión de ciencia y Dios y la espiritualidad, porque son iguales de pragmáticas. Nos han hecho creer lo contrario, que es fantasía, pues justamente pues para el interés de unos pocos. Lo que interesa es que no haya esperanza. Y lo que ha interesado toda la vida es el poder económico, ocupar ese espacio de creencia, ocupándose de basar, por ejemplo, la religión en la condena, y así, como no tiene sentido, pues obviamente pues la mayoría del mundo se queda sin espacio de fe, y si usas la espiritualidad, pues al final se queda en fantasía, porque te crees que es algo
que no tiene, no se traduce a efectos prácticos, porque si amor incondicional, amar a todo el mundo, ¿cómo todo eso se traduce? Pues eso se puede explicar a nivel científico, porque no hay nada más material que la espiritualidad bien aplicada. De hecho, desde la espiritualidad puedes hablar desde la ciencia, desde la física cuántica, desde Jesucristo, desde Buda, desde la interdimensionalidad, desde los extraterrestres, desde otros planetas, da igual, como a cada uno le resuene, pero todo nos lleva a lo mismo, a reconocernos a nosotros mismos, a obrar en coherencia, y eso se traduce en acción y se traduce en materia que podemos palpar. A mí me ha llevado a la conciencia política, que toda la vida me han dicho, no se habla de política. Pues decir que no se habla de política es decir que no se habla de uno mismo. Es decir, que nos negamos y nos rechazamos a nosotros mismos. Porque desde pequeños se nos dice que ser nosotros mismos es hacer ruido. ¿Os suena eso de algo en la política? ¿Con el feminismo y con las cosas? Se nos dice que ser nosotros mismos es hacer ruido. Y bueno, y gracias a Dios, pues ya los niños se han dado cuenta de que sus padres le maltratan, lo que se supone que deben de cuidar de ellos. Entonces los niños, que es el pueblo, se rebelan y si hay alguna forma de que padre e hijo se lleven bien, desde luego no va a ser con ningún referente conocido, porque no lo tenemos. Tiene que ser haciendo cosas diferentes. Que es señalando pues que no se hacen bien las cosas. Y ya está. Porque nosotros queremos la paz y la integración de todos. Y la igualdad. Pero no que nos vendan la moto, de que solo hay una opción y que esto es lo que hay, te apechuga y te aguanta. Pues no. Porque ahora, por ejemplo, están sufriendo los palestinos, pero con la crisis del agua que venga, por ejemplo, en mi tierra en Andalucía, que cada vez hay más problemas de agua, pues luego, ¿qué se va a decir con los andaluces cuando quieran emigrar al norte porque no hay agua? Pues cuando no interese, pues que son unos bárbaros y ya se inventarán algo para la guerra, como han hecho con Palestina. Es así de crudo, pero es la realidad. Por eso digo que la espiritualidad es tan importante, porque la espiritualidad nos hace ver la realidad tal como es. No es fantasía, es todo lo contrario. Es ver la realidad tal como es. Eso te permite analizar con objetividad y obrar en coherencia en base a la paz que te mueve y a la vida. Porque el sentirse apático no es normal. El sentirse apático tiene que ver que lo que eliges en tu día a día te hace estar muerto. Cuando lo que eliges en cada instante, con cada decisión, utilizas tu memoria para recordar quién eres y actuar en coherencia con eso, pues te sientes como un niño. ¿Y qué es lo que pasa con los niños? Como con los animales, que se les quiere atar con correas. Que yo lo que digo, si tú crees que trata a un niño diferente de un perro, pues hártelo mirar, porque lo que haces con uno lo haces con otro. Lo quieres amoldar a tu horario, que piense como tú, que cuando te ladra o te expresa lo que sea, obviamente a todos los padres no, pero hacer este ejercicio de reflexión es importante. Lo digo porque los niños son nuestra iluminación, son nuestro Jesucristo particular, por así decir. Son seres crísticos que vienen con la verdad bajo el brazo y nos creemos que tenemos que leer muchos libros para saber educarlos, no sé qué, no sé cuánto, y los niños vienen a enseñarnos. Solamente podemos ser buenos padres y buenos guías cuando aprendemos a ser guiados. Entonces, si esto no lo aplicamos a nosotros, como niños, como pueblo, que tenemos unas demandas y hablamos, no pedimos cosas fuera de la realidad, pedimos cosas que precisamente son súper factibles. Y lo que pasa es que, por supuesto, pues lo mueve todo. Pues claro que lo mueve todo. Si no está bien, hay que mover las cosas. Para eso estamos. Uy. En fin, que no podemos dejar que ocupen nuestro espacio de fe. Ni... bueno, principalmente ese. Que la fe no es lo que nos han dicho.
si se basa en la condena, es mentira. Eso es para manipularte. La verdadera fe te hace libre de elegir lo que quieras, como si quieras elegir la muerte y a tus opresores como se dice, como padres o como salvadores. Pero ya eres libre de elegir, ya lo estás eligiendo con conciencia. Lo que pasa es que una vez que observas con conciencia es muy difícil no elegir tu hogar y aquello que te cuida con amor y que te da vida. Por eso vamos a utilizar la espiritualidad para empezar a amarnos todo lo que nos pasa en nuestro interior de forma individual y a partir de ahí empezar a obrar en coherencia con lo que nos pasa en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental y emocional. Obrar con coherencia significa que todo lo que nos pasa por dentro en los tres ámbitos, analizarlo, por así decir, o no hace falta analizarlo, sino decir, amo esto que me está pasando, tengo la voluntad de cuidarlo, no sé cómo. Pues lo que surja la acción que surja de ahí va a ser algo coherente y en base al cuidado y a la paz que te guía. No tienes que comprenderlo, simplemente déjate cuidar y poco a poco se te irá mostrando desde tu ser interior cómo obrar de forma coherente. Y ante la duda, date mucho amor y mucho cariño. Un abrazo muy fuerte.